En este trabajo vamos a ver una detallada explicación sobre la dismenorrea. Es preciso comenzar con el abordaje clínico. ¿Cómo es que un médico general va a diagnosticar tal patología? Para hacer este diagnóstico es necesaria la evaluación de la historia clínica de la mujer y realizar un examen físico completo, incluido un examen pélvico. Dentro de la anamnesis se van a encontrar varios antecedentes, como los antecedentes de la enfermedad actual. Tenemos que hacer una anamnesis menstrual completa, incluyendo la menarca, la duración del flujo menstrual, la cantidad de flujo menstrual, el tiempo entre menstruaciones, variabilidad de menstruaciones y relación de la menstruación con los síntomas, así como los efectos que tienen los anticonceptivos con el mismo dolor. Es necesario que los médicos formulen las siguientes preguntas. Edad en la que comenzaron los síntomas, su naturaleza y gravedad, factores que alivian o empeoran los síntomas, incluyendo los efectos de los anticonceptivos, grado de alteración de la vida diaria, efectos sobre la vida sexual, presencia de dolor pélvico no relacionado con la menstruación, respuesta al paracetamol o a los antiinflamatorios no esteroideos, revisión por aparatos y sistemas. Debe incluir los síntomas acompañantes, como náuseas cíclicas, vómitos, meteorismo, diarrea y cansancio. Dentro de los antecedentes médicos se deben identificar causas conocidas, incluidos endometriosis, adenomiosis uterina o miomas. El método anticonceptivo, en caso de que la paciente utilice uno, debe quedar registrado. Específicamente hay que preguntar sobre el uso de DIU. Los antecedentes quirúrgicos deben identificar los procedimientos que aumentan el riesgo de dismenorrea, como la conización cervical y la ablación endometrial. La historia sexual debe incluir los antecedentes actuales o previos de abuso sexual u otros eventos traumáticos. Dentro del examen físico, es necesario realizar un examen pelviano, el cual se enfoca en la detección de las causas de dismenorrea secundaria. La vagina, la vulva y el cuello uterino deben inspeccionarse en busca de lesiones o masas que protruyen a través del orificio cervical. Las estructuras se palpan en busca de un orificio cervical estrecho, pólipos o miomas prolapsados, masas uterinas o anexiales, engrosamiento del tabique recto vaginal, induración del fondo de saco y nodularidad del ligamento útero-sacro. El abdomen se evalúa para detectar evidencias de peritonitis. Dentro de la exploración, vamos a encontrar hallazgos que son de particular importancia, como el dolor de inicio reciente o repentino, dolor que no remite, fiebre, flujo vaginal, evidencia de peritonitis, los cuales se denominan signos de alarma y sugieren una causa de dolor pelviano diferente de la dismenorrea. Es muy importante la interpretación de los hallazgos clínicos, puesto que nos va a determinar un correcto diagnóstico diferencial entre dismenorrea primaria y secundaria. Vamos a sospechar de dismenorrea primaria si los síntomas comienzan rápidamente después de la menarca o durante la adolescencia. En cambio, en la dismenorrea secundaria se sospecha si los síntomas comienzan poco después de la adolescencia. Además, las pacientes tienen causas conocidas como adenomiosis uterina, miomas, un orificio cervical estrecho, una masa que protruye por el orificio cervical o, específicamente, endometriosis. Así pues, es necesario reconocer la diferencia de presentaciones entre la dismenorrea primaria y secundaria, además de las ya mencionadas. Por ejemplo, la duración. La dismenorrea primaria dura por lo general de 8 a 72 horas y es más severa durante el primer o segundo día de menstruación, mientras que la dismenorrea secundaria no tiene duración ni severidad característica. La dismenorrea primaria es común que se irradie a espalda y muslos y se acompaña de náuseas, vómitos, diarrea, fatiga e insomnio. Por otro lado, la dismenorrea secundaria puede haber acompañamiento de sangrado intermenstrual y menorragia. Debe sospecharse de una endometriosis cuando los pacientes presentan masas anexiales, engrosamiento del tabique recto vaginal, induración del fondo de saco, nodularidad del ligamento útero-sacro y, ocasionalmente, lesiones vaginales, vulvares o cervicales inespecíficas. El video que se está presentando es una laparoscopía de una paciente de 35 años de edad que empezó con una historia de severa dismenorrea, 8 puntos de 10 en la escala análoga visual, y severa dispareunia, 7 puntos de 10 en la misma escala, y una historia de infertilidad durante 8 años. Sin embargo, el diagnóstico de la paciente era una endometriosis, por lo que la dismenorrea era secundaria a este padecimiento. El presente diagrama de flujo resume de una manera muy práctica el abordaje para una mujer con dolor abdominal.
si éste se relaciona o no con la menstruación. Si no se relaciona, es probable que se trate de un dolor pélvico crónico, y si se relaciona, es posible que sea una dismenorrea. Sin embargo, la exploración física nos va a aclarar muchas dudas y a orientar mejor, puesto que si no hay una sospecha ginecológica, es necesario buscar otras causas no ginecológicas. Por el contrario, si hay una sospecha, es necesario realizar un ultrasonido pélvico y una citología cérvico-vaginal. Si la citología sale normal, es probable que sea una dismenorrea primaria, para lo que vamos a dar un tratamiento médico con AINES por lo general y una revaloración en 3 meses. Si el ultrasonido y la citología no salen normales, es probable que se deba a una dismenorrea secundaria, por lo que es necesario referir al segundo nivel. Otra razón por la que se referirá al segundo nivel es cuando se dio un tratamiento a una dismenorrea primaria y no hubo una respuesta adecuada. Sin embargo, si el tratamiento de la dismenorrea primaria tuvo una respuesta adecuada, es necesario continuar con el tratamiento por 6 meses para después valorar el alta. Es necesario andar un poco más en los datos clínicos de la dismenorrea primaria, puesto que es la más común. El dolor se presenta en el primer día de la menstruación, cerca del momento cuando sucede el flujo, o hasta el segundo día, y se describe de tipo cólico en la región suprapúbica. Se puede acompañar de náuseas, vómito, diarrea y cefalea. Si llega a ser severo, se presenta como un episodio abdominal agudo e imita un abdomen agudo. A la exploración tiene una sensibilidad generalizada en el área pélvica. Una vez analizado lo anterior, es preciso continuar con la definición, fisiopatogenia y tratamiento de esta patología. La dismenorrea es un padecimiento que se define como menstruación dolorosa, que impide la actividad normal y requiere medicamentos. Proviene del término griego dis, que significa difícil, men, que significa mes, y reo, que significa flujo, por lo cual es la dificultad en la menstruación. Hay diferentes tipos de dismenorrea, la primaria, secundaria y membranosa. La dismenorrea primaria es una dismenorrea sin causa orgánica, calambres dolorosos y espasmódicos en la parte inferior del abdomen, justo antes y o durante la menstruación. Es cíclico, en ausencia de cualquier patología pélvica macroscópica discernible. La dismenorrea secundaria es una complicación de alguna patología ginecológica, como pueden ser endometriosis, adenomiosis, estenosis cervical, fibromas, pólipos endometriales. Además, suele acompañarse de dispareunia, disuria, hemorragia anormal o infertilidad. Y por último, la dismenorrea membranosa es muy rara. Causa dolor espasmódico debido al paso de un molde del endometrio a través del cuello uterino no dilatado. En esta revisión nos enfocaremos en la dismenorrea primaria, abordando su fisiopatología, síntomas, diagnóstico diferencial y su tratamiento. Entonces, es importante preguntarnos, ¿por qué necesito estudiar y aprender a tratar una dismenorrea primaria? La respuesta es muy sencilla. La dismenorrea afecta significativamente la calidad de vida de quien la padece, observándose más en el funcionamiento durante el día, el estado anímico y calidad del sueño de las pacientes. El dolor menstrual tiene un impacto negativo en múltiples aspectos de la vida de las personas, incluyendo las relaciones familiares, amistades, rendimiento laboral o académico y actividades sociales y recreacionales, pudiendo ser considerado como deshabilitante. El intenso ciclo de dolor está asociado con restricción de la actividad física. La dismenorrea ha sido reportada como la primera causa de ausencias de corto plazo laborales y escolares entre mujeres jóvenes de edad reproductiva. Por eso, hay un impacto significante de la dismenorrea en la productividad, lo cual genera severas consecuencias económicas a nivel mundial. Los efectos de la dismenorrea en el estrés psicológico, estados afectivos y anímicos también deben ser considerados. Las mujeres con dismenorrea están más agitadas y tienen un mal estado de ánimo durante la menstruación. Además, hay una fuerte asociación con estrés, depresión y dolor menstrual. El dolor es la primera causa de insomnio en pacientes con varias condiciones médicas. La encuesta de mujeres y sueño de la Fundación Nacional del Sueño, realizada en 1998, encontró que las mujeres informaron más trastornos del sueño durante los primeros días de la menstruación que en otros momentos del ciclo menstrual, y que el 28% de la muestra informó que el sueño se vio perturbado por cólicos menstruales o dolor. La mala calidad del sueño provoca fatiga durante el día y somnolencia. Por último, los calambres uterinos dolorosos pueden ser la causa de un círculo vicioso de eventos negativos. El dolor menstrual reduce la calidad y la eficiencia del sueño,
y es probable que la consiguiente fatiga experimentada por estas mujeres intensifique el efecto negativo del dolor en el funcionamiento diurno y el estado de ánimo. Todas las mujeres tienen el mismo riesgo de presentar esta patología, sin importar la raza o el nivel socioeconómico. Sin embargo, hay factores que pueden aumentar la intensidad del dolor, como el tabaquismo, consumo de alcohol y un mayor índice de masa corporal, asociándose a periodos menstruales más prolongados, así como historia familiar de dismenorrea y nuliparidad. Además, se ha encontrado una relación directamente proporcional entre una edad temprana de menarca y la duración e intensidad de la dismenorrea. El mecanismo del dolor se ha atribuido a la actividad de prostaglandinas liberadas por las células endometriales conforme comienza la menstruación. Entonces, para poder entender la fisiopatología de la dismenorrea, es necesario recordar el proceso bioquímico de las prostaglandinas. Entonces, la producción de prostaglandinas está limitada por la disponibilidad de ácidos grasos precursores del ácido araquidónico y puede ser estimulada por sustancias como adrenalina, hormonas peptídicas y esteroides. También un estímulo mecánico y traumatisolar pueden activar la producción. El ácido araquidónico se deriva de los fosfolípidos de la enzima lisosomal fosfolipasa A2. La actividad de dicha enzima está regulada por varios factores, como los niveles de progesterona. Si hay altos niveles de progesterona, tienden a estabilizar la actividad de los lisosomas, mientras que los niveles bajos de la misma tienden a hacer la actividad lisosomal lábil. De esta manera, el descenso de progesterona, que acompaña la regresión del cuerpo lúteo en la fase luteínica tardía del ciclo menstrual, resulta en la eliminación de este efecto estabilizador sobre los lisosomas endometriales, liberación de fosfolipasa A2, flujo menstrual e hidrólisis de fosfolípidos de la membrana celular para generar ácido araquidónico adicional. Consecuentemente, la disponibilidad duradera del ácido araquidónico junto con la destrucción intracelular y el trauma tisular durante la menstruación favorece la producción de prostaglandinas. Hay 9 tipos de prostaglandinas. Las principales, implicadas en la dismenorrea primaria, son la PGFA2 y la PGE2. La PGE2 resulta en la contracción miometrial o su relajación. La PGFA2 causa la vasoconstricción de los vasos sanguíneos uterinos y contracciones miometriales. Además, la PGFA2 baja el umbral de la percepción del dolor al sensibilizar el final de los nervios al dolor. Las contracciones uterinas anormales y fuertes en mujeres con dismenorrea durante la menstruación se han asociado a la reducción del flujo sanguíneo y resulta en isquemia miometral, por lo tanto, en dolor. De esta manera, la excesiva liberación de prostaglandinas por el endometrio resulta en hipercontractilidad del útero con una subsecuente isquemia uterina e hipoxia. La contracción del útero isquémico contribuye al dolor. En el tratamiento, los AINES se utilizan porque bloquean la síntesis y metabolismo de las prostaglandinas. Se encuentran entre los más usados el ibuprofeno, naproxeno, aunque también pueden usarse el naproxeno sódico, ácido mefanémico y ketoprofeno. Los inhibidores de la COX-2 no se recomiendan mucho porque hay preocupación por los efectos adversos a largo plazo. El fármaco debe utilizarse al inicio de los síntomas, 1 o 2 días antes de la aparición del sangrado o cólicos. Ya establecido el dolor, no presentan la misma eficacia que pueden lograr si son utilizados desde el inicio. Los anticonceptivos orales representan un alivio sintomático porque se relacionan con la ausencia de ovulación o alteración del endometrio que ocurre por la disminución en la producción de prostaglandinas, en dosis baja pero con mayor cantidad de estrógenos. Previene el dolor en pacientes en los que los AINES no funcionaron o tienen tolerancia a los mismos. Se administran por 6 a 12 meses, si no se requiere anticoncepción, y el dolor puede ya no aparecer después de la suspensión del tratamiento. El uso de acetato de medroxiprogesterona y el sistema intrauterino de levonorgestrel se ha utilizado con éxito en mujeres adultas. Además, actúan de manera sinérgica con los AINES. Por último, se pueden utilizar coadyuvantes, como la aplicación tópica de calor ligero, y el ejercicio, que disminuye la frecuencia y mejora la sintomatología. Dentro del tratamiento quirúrgico, se va a limitar para el tratamiento de dismenorreas secundarias. El síndrome de estrés premenstrual tiene varias definiciones. Una sencilla podría ser una ocurrencia cíclica de síntomas psiquiátricos o somáticos con intensidad suficiente para interferir con aspectos de la vida y que aparecen al final de la fase lútea, resolviéndose después de la menstruación. Sin embargo, el síndrome de estrés premenstrual es mucho más complejo que eso.
Es un trastorno psiconeuroendocrino con parámetros biológicos, psicológicos y sociales en los que una mujer experimenta al menos un síntoma afectivo y un síntoma somático que causan disfunción en el rendimiento social, académico o laboral. Estos síntomas deben ser cíclicos, comenzando después de la ovulación y desapareciendo poco después del inicio de la menstruación. Si estos síntomas llevan una deficiencia funcional grave, se denomina trastorno disfórico premenstrual o PMDD. La fisiopatología del síndrome de estrés premenstrual no está del todo detallada. Se han propuesto varias teorías que incluyen un desequilibrio de estrógenos y progesterona, exceso de aldosterona, hipoglucemia, hiperprolactinemia y factores psicógenos. Actualmente se considera que las manifestaciones clínicas son desencadenadas por el funcionamiento fisiológico de los ovarios. Hay sustancias que juegan un papel importante en la patogenia, entre las cuales están la serotonina, pues se ha observado que la actividad serotoninérgica disminuye en la fase lútea. Esteroides sexuales, como el estrógeno y la progesterona, puesto que influyen en la actividad de la serotonina y en la del ácido gamma aminobutírico, también abreviado como GABA. Se piensa además que el metabolito neuroactivo de la progesterona, alopregnolona, es un modulador de los receptores GABA, teniendo efectos similares a dosis bajas de barbitúricos y alcohol. Ácido gamma aminobutírico, GABA. Aquellos trastornos en el funcionamiento neuronal cortical relacionados con GABA y la modulación de los esteroides neuroactivos son importantes contribuyentes en la patogenia. Las mujeres con este síndrome presentan menores concentraciones de GABA al final de la fase lútea, en comparación con mujeres normales. Y por último, esteroides. Tienen acciones recíprocas con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que modificarán el equilibrio hidroelectrolítico. Esto, en conjunto con las propiedades antimineralocorticoides de la progesterona, puede explicar dos síntomas, la distensión abdominal y el aumento de peso. Para el diagnóstico, es de vital importancia los antecedentes médicos y descartar trastornos con síntomas similares, como una enfermedad tiroidea y anemia. Se recomienda que la paciente registre los síntomas que presente durante un mes completo. Para diagnosticar el síndrome de estrés premenstrual, es necesario que la paciente reporte al menos uno de los siguientes síntomas clasificados en dos categorías durante 5 días previos a la menstruación en los 3 ciclos previos. Síntomas asociados al estado de ánimo: depresión, arranques de enojo, irritabilidad, ansiedad, confusión o retraimiento social. Síntomas somáticos: sensibilidad en las mamas, inflamación abdominal, cefalea, inflamación en las extremidades. Los síntomas remiten en el curso de 4 días posteriores al inicio de la menstruación, sin recurrir hasta el día 13 del ciclo. Con la historia clínica y exploración física cuidadosa, se debe excluir alguna causa orgánica en aparato reproductivo, urinario o gastrointestinal. Entre los síntomas más comunes encontraremos mastodinia o mastalia, dolor e inflamación de las mamas debido a edema y congestión del sistema vascular y ductal. La mastodinia se refiere específicamente a la ocurrencia cíclica del dolor intenso en la mama durante la fase lútea. Se relaciona con altas concentraciones de gonadotropina. Entre otros síntomas se encuentran dolor pélvico, inflamación, tensión premenstrual, irritabilidad, disforia y labilidad emocional, torpeza, falta de energía, cambios de sueño y variaciones del estado de ánimo. Los síntomas pueden ser específicos, localizados y recurrentes, y se exacerban por estrés emocional. En los antecedentes psiquiátricos se debe prestar atención especial a antecedentes de problemas mentales e historia familiar de trastornos afectivos, valorando el estado mental que incluya afecto, pensamiento y comportamiento. Esto debido a que en ocasiones los síntomas del síndrome premenstrual son exacerbaciones de algún trastorno psiquiátrico primario de fondo. Ante la sospecha se indica valoración psiquiátrica. En este diagrama de flujo se observa los pasos necesarios para un diagnóstico del síndrome premenstrual. Primero, es necesario que el paciente mantenga un diario con los síntomas premenstruales por 2 a 3 meses. Además, estos síntomas tienen que concordar con los del síndrome premenstrual. Tienen que estar limitados a la fase lútea del ciclo menstrual. Tienen que interferir con el funcionamiento diario del paciente. Y de ser así,
Es necesario evaluar la severidad de los síntomas y consultar los criterios diagnósticos para síndrome premenstrual. Si ninguno de los síntomas concuerda, es necesario revisar otros padecimientos físicos y trastornos psiquiátricos. El tratamiento del síndrome premenstrual es multidisciplinario. Es necesario hacer cambios en los hábitos alimenticios, limitar cafeína, alcohol, tabaco y chocolate, ingerir comidas pequeñas y frecuentes altas en carbohidratos complejos. La disminución de la ingesta de sodio puede aliviar el edema. Intervención en el manejo del estrés, terapia cognitiva conductual y ejercicio. Dentro del tratamiento farmacológico vamos a encontrar los siguientes fármacos. Carbonato de calcio, indicado para la inflamación, ansiedad por comer y dolor. Magnesio, para la retención de líquidos. Vitamina B6, es un cofactor de la hidroxilasa de triptófano, enzima clave para la síntesis de serotonina. Vitamina E, AINES, ibuprofeno y naproxeno, alivian los cólicos y cefaleas. Espironolactona, para edema cíclico y disminución de la retención de líquidos. Bromocriptina, para mastalgia. Antidepresivos serotoninérgicos. Los inhibidores de la recaptación de serotonina son tratamientos de primera línea para síntomas graves. La sertralina, la paroxetina, la fluoxetina, el citalopram y el escitalopram se pueden usar para tratar los síntomas psiquiátricos del síndrome premenstrual y se ha demostrado que alivian algunos de los síntomas físicos. Las intervenciones hormonales suelen ser eficaces, sugiriendo el uso de anticonceptivos orales y parche transdérmico de estradiol, debido a que suprimen la ovulación.